La economía keynesiana, o también llamado keynesianismo. El nombre se debe al economista británico John Maynard Keynes, 1883 a 1946. Es considerado uno de los economistas más destacados del siglo XX, junto con Friedrich Hayek y Milton Friedman. Keynes es considerado como el fundador intelectual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La principal premisa del keynesianismo es que el Estado debe intervenir en la economía para poder regularla, para evitar crisis financieras como la que ocurrió en 1929, la Gran Depresión. El principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada, la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno, es el motor más importante de una economía. Y Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de autoequilibrio que logran el pleno empleo para todos. Los economistas keynesianos justifican la intervención del Estado porque creen que el mercado tiene fallos, o dicho de otro modo, el libre mercado es imperfecto. Entonces, es necesario que el Estado intervenga mediante políticas públicas orientadas a lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios. Para los keynesianos, el problema no es la escasez de recursos, sino el paro y la existencia de recursos sobrantes. Keynes se preguntaba, ¿por qué sobran recursos en los momentos de crisis? Cuando hay un paro económico, la existencia de trabajadores sobrantes reflejaría una escasez no de recursos, sino de demanda de los productos que se producen con esos recursos. O sea, hay recursos, las fábricas están allí, los trabajadores o los servicios también, pero las personas no quieren consumir los productos o servicios. Cuando las personas dejan de comprar o gastar su dinero, las empresas comienzan a reducir gastos, dejan de producir, dejan de contratar más personas y entonces genera más desempleo y paro. Esto hace que la situación empeore. Las personas no quieren gastar en cosas innecesarias, las empresas no quieren invertir y producen menos productos porque saben que no les van a comprar y por lo tanto tienen que despedir a sus trabajadores, creando así un ciclo. Para romper este ciclo, en los momentos de depresión, el keynesianismo propone generar la demanda con intervención estatal, imprimiendo más dinero, dando préstamos con bajas tasas de interés, regalando bonos, dando trabajo mediante obras públicas o contrataciones por parte del Estado, etc. Todo esto de manera artificial, o mejor dicho, orquestado por el gobierno. Esto activaría la economía. En el momento que las personas tengan más dinero en sus bolsillos, querrán gastarlo. Ese deseo de gastar el dinero por parte de las empresas y personas rompería con el ciclo, provocando más demanda. Los productos o servicios que antes las personas no querían comprar o contratar, ahora querrán hacerlo, ya que tendrán más dinero, un trabajo seguro o podrán pedir crédito con bajos intereses. Para los que no creen en el keynesianismo y creen en el libre mercado, este hecho haría que los precios de las cosas bajen, la ley de la oferta y la demanda, haciéndolas más accesibles para la gente. Esto generaría que exista un flujo de dinero en las empresas que podrían invertir en producir más productos o servicios, y así contratar a más gente. O sea, el mercado se autorregularía. Después de una crisis, viene una recuperación. La idea del keynesianismo es controlar los ciclos económicos. Expansión, auge, recesión, depresión y recuperación. En los momentos donde existe depresión, o sea, en el momento más bajo del ciclo económico, el keynesianismo propone una fuerte intervención estatal para generar una demanda artificial que activaría la economía. Y en los momentos de auge, o sea, en la cima del crecimiento económico, propone restricciones para que los ciclos económicos estén controlados por el gobierno. Según el keynesianismo, el gobierno debe crear la demanda mediante el uso de una adecuada política económica. La política económica se puede dividir en dos. 1. Políticas monetarias y 2. Políticas fiscales. Políticas monetarias. La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Una de las herramientas que utilizan los estados para controlar la economía son las políticas monetarias. Estas políticas aglutinan todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, los bancos centrales, para ajustar el mercado de dinero. Su objetivo es controlar la inflación, o sea, tienen el poder de crear inflación o deflación. Los bancos centrales podrán imprimir mucho más dinero en casos de crisis
para que exista más dinero circulando. Reducir el desempleo. Para ello se utilizan políticas expansivas y la contratación, como por ejemplo que el Estado se endeude y contrate muchas más personas para hacer obras de infraestructura o simplemente contratar a más personas. Conseguir crecimiento económico. Por ejemplo, pueden bajar los intereses y dar facilidad de crédito, hacer que los bancos den más préstamos. También pueden comprar acciones de empresas para que éstas tengan más dinero. Y por último, mejorar el saldo de la balanza de pagos, vigilar que las importaciones del país no son mucho más elevadas que las exportaciones, porque podría provocar un aumento incontrolado de deuda y de decrecimiento económico. Políticas fiscales. Esta disciplina se encarga de controlar los impuestos y gastos que tiene el gobierno. Existen dos formas de controlar la economía con políticas fiscales. La política fiscal expansiva, o sea, endeudarse. El gobierno gastará más en obras públicas o contratará más personas para generar más trabajo, bajará los impuestos para que las personas y empresas tengan más dinero, estimulará las inversiones privadas con bonificaciones, o sea, regalar dinero, o perdonando deudas. Esto se hace en caso de un paro económico. Y la política fiscal contractiva consiste en aumentar los impuestos, reducir el gasto público y desalentar las inversiones privadas y exportaciones. Esto se hace a modo de freno, muchas veces debido a una situación fiscal deteriorada cuando hay un exceso de gasto y deuda. Como consecuencia, los ciudadanos tendrán menos dinero. A Keynes se le conoce como el padre de la macroeconomía. También muchos economistas lo consideran como el padre de la política económica, ya que propuso el uso de instrumentos de carácter fiscal y monetario. Tres ideas básicas sobre Keynes. 1. Pensaba que la política económica era la herramienta clave para sacar a un país en un momento de crisis. 2. Su idea era que los gobiernos debían tratar de estimular la demanda que había en la economía. Y 3. La mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal y el déficit público. En su tiempo, muchos economistas lo criticaron, porque eran conscientes que las políticas económicas activas suelen llevar a desequilibrios en la economía. Keynes se defendía diciendo que sus políticas eran para el corto plazo y argumentaba: a largo plazo, todos estaremos muertos. O sea, el país puede endeudarse, ya que en el futuro todos estaremos muertos, ¿o no? En resumen, dicho de manera muy mundana, para salir de una crisis el gobierno tiene que endeudarse, regalar plata, perdonar deudas, contratar a más funcionarios públicos, hacer más obras públicas, bajar los impuestos, para que la gente tenga más plata y gaste su dinero y dar más flujo a la economía. O sea, generamos más demanda. Generamos el deseo en las personas a consumir bienes y servicios. Todo esto endeudando al país o al gobierno. Pero ¿y el futuro? El futuro no importa, ya que a largo plazo todos estaremos muertos. Francisco Chivatap.